con Z101. Aníbal Díaz. Muy buenos días a todo este formidable equipo del gobierno de la mañana. El abrazo, el cariño y la estima de siempre para nuestro querido don Álvaro Arbelo y también para la doctora. Don Álvaro, un abrazo y la estima de siempre. Mi querido don Willy Rodríguez Leyenda y Julieta Tejada, que está en este espacio en el que estamos tratando nosotros de que el distanciamiento se viva en la Z también. Estamos haciendo lo propio para que cada uno de los talentos pueda tener su espacio y nosotros predicar con el ejemplo. En el día de hoy estamos ya abocados al inicio de la nueva medida de emergencia que trae consigo un toque de queda por 20 días. Un toque de queda que al final es la esencia de este proceso de emergencia, puesto que, como ya hemos visto, en función de la reinserción de los sectores económicos productivos, era muy difícil plantear un cierre absoluto y que nos pudiéramos retrotraer a marzo, a abril, a mayo o a junio. Lo que se está buscando es que haya una especie de cese de esos grandes encuentros, de esas grandes manifestaciones que se están dando en los espacios públicos, que se están dando en los parqueos, en los clubes, en los colmados. ¿De esto qué se trata? Yo creo que la productividad tiene que mantenerse. Los negocios que más van a sentir esta nueva etapa son los restaurantes, los bares, los negocios de los emprendedores de alimentos y bebidas. Y esto hay que hacer una disensión muy clara entre la vida que se da en esas manifestaciones que son normales, que no son ni ilegales, ni tampoco son amorales. La gente tiene todo el derecho a la recreación, es un derecho fundamental inclusive. Sin embargo, poner una línea de distancia entre eso y lo que tiene que ver con este mundo de los alimentos y bebidas. Aquí en la capital, por ejemplo, Santiago, en Moca, en La Vega, en la capital primero, tenemos un amplio cordón de alimentos y bebidas. Inclusive tenemos circuitos ya que poco a poco el emprendimiento privado los ha ido convirtiendo en corredores gastronómicos. Tenemos el caso de la Gustavo Mejía Ricard, que completa un ciclo desde la Winston Churchill, inclusive un poco antes, con negocios que tienen allí tradición española, y llega hasta la Ortega y Gasset. Todo un circuito gastronómico de emprendimiento joven y local. Negocios que tienen 8, 10 años, 4 años algunos, y son en su gran mayoría negocios de jóvenes que han emprendido, que han apostado al país, que teniendo recursos con que irse a Miami, a la Florida, a Nueva York e invertir allá, han decidido invertir aquí. Se han preparado y han hecho esfuerzos importantes entre sus familias, inclusive esfuerzos financieros, bancarios, y han ido a promover inversión. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta con la seriedad que tiene. Luego de tú haber cerrado durante esos 4 o 5 meses que estuvimos completamente cerrados, venir de nuevo a un cierre que implique para estos pequeños negocios, medianos negocios en una parte de ellos, que tenían el tema del pasivo laboral de una gran cantidad de empleados de A y B, de alimentos y bebidas, de camareros, de auxiliares de cocina, de los propios chefs y cocineros, de todos los capitanes. Es toda una industria que se envuelve, que además tiene negocios colaterales como los negocios que le dan entonces el apoyo para el tema de la distribución de gas licuado, el tema de la propia lencería, de las servilletas, de lo que tiene que ver con la mantelería de restaurantes. Es todo un cordón que al final ese negocio tiene planchadores, tiene auxiliares técnicos, es decir, todo una gran espacio de nómina de empleados que está siendo afectado. Y al final tenemos que entender que el empresario tiene que pagar, tiene que asumir los compromisos, pero ¿de dónde que lo va a hacer? De su actividad comercial. Por eso es tan importante que haya en esta ocasión una rigurosa aplicación de estas medidas, porque no hace nada usted con que apretemos, cerremos inclusive actividades por completo de negocios, que cerremos inclusive sectores por completo y que entonces permitamos que haya un laissez-faire amplio
en esta gama social, que es la mayoría, que permitamos que mientras a las 7 de la noche no puede abrir ninguno de esos negocios, por ejemplo, en la George Washington, ninguno de esos restaurantes pueden abrir, ninguno de esos negocios de food truck pueden abrir, porque son negocios que inician a partir de las 7 de la noche. Y los negocios de food truck en un 70% son de gente joven también, que paga desde $1,500, $1,000 hasta $2,000 mensuales para tener un camión parqueado en un lugar. Y gente que se ha preparado, que ha bancarizado su inversión y que usted tiene 6 meses ya que no ha producido, abrió por 20 días y hoy tiene que cerrar de nuevo. Entonces la realidad es que la sociedad tiene que repensarse en su conjunto, porque al final, evidentemente el tema es salud y eso no tiene discusión, tenemos que tomar medidas, pero hay que aplicar fuertemente abajo, porque no hacemos nada con cerrarnos todos en estos espacios y en estos sectores, y que entonces permitamos que hasta las 7 de la noche se haga lo que le dé la gana en todos los lugares, que no haya ningún tipo de distanciamiento en esos lugares, que no haya uso de mascarillas masivamente en los espacios, en las calles, avenidas del país, y que entonces simplemente nos estemos engañando, como si fuera que usted no se contagia en la noche y que ya en el día al final se puede usted contagiar. Hay que ir detrás de la entrega masiva de mascarillas. El Estado tiene que buscar la forma de hacer inversiones masivas de las mascarillas y hay métodos. Yo mencionaba temprano esta mañana en la mesa de debate con ustedes y nosotros, mencionaba el tema de las juntas de vecinos, pero están las parroquias, están los concilios evangélicos. En el sector La Puya, por ejemplo, solo iglesias evangélicas hay más de 21. Haitianas hay 4. ¿Y eso qué hay que hacer? Que tomarlas en ese observatorio de política pública, ponerlo en la mesa y usted entonces a través de esas iglesias entregar también las mascarillas, porque al final ese cordón social que distribuye a través de los diferentes espacios y capas medias de la sociedad dominicana es que tiene que usted utilizar para llegarle, son redes de transmisión de empoderamiento social. La Junta de Vecinos, la iglesia, nuestras parroquias católicas. En la circunscripción nuestra hay 11 iglesias y capillas. Reunirse con el padre José Ramón de Claret, reunirse con el padre José Luis de Cristo Rey y entregarle a los sacerdotes una cantidad importante de mascarillas para que se la den a sus feligreses y salir entonces por ese propio liderazgo comunitario de clubes. En cada uno de esos sectores y subsectores hay liderazgo social responsable y comunitario. El propio Poder Judicial tiene a través de las fiscalías barriales, como la gente le llama, tiene un contacto muy amplio. Tú llamas a Rinaldo en Cristo Rey y conoce a toda la gente de Cristo Rey, pero te vas a Villajuana y conoce a todos los líderes de Villajuana. Entonces esos son los protagonistas de este momento, hacerlos parte del combate del COVID, porque al final no es verdad que es una farmacia que se están ellos contagiando. No es, se están contagiando en una estación de combustible donde entran 4 y 5 gente y hay dos guardias sacándolo y poniendo distancia. Estamos haciendo, evidentemente, un gran esfuerzo con sectores, apretándolo quizás más de la cuenta y permitiendo de una forma ligera y sin ningún tipo de contención que abajo se joda todo el mundo. ¡Llévatelo, Cundo!